Bienvenidos a una nueva clase de historia del arte latinoamericano. En esta clase especial, veremos los aspectos más destacados del arte colonial en Brasil, comenzando como siempre, por una breve introducción a su contexto histórico. Brasil fue una colonia portuguesa desde el año 1500, cuando Pedro Álvares Cabral llegó a sus costas, hasta su independencia en 1822. A diferencia del resto de América Latina, que estaba bajo el control de los españoles, Brasil fue administrado por la corona portuguesa, lo que influyó enormemente en su desarrollo cultural, económico y social. Durante el periodo colonial, Brasil fue una fuente importante de recursos para Portugal, principalmente azúcar, oro y, más tarde, café. Uno de los aspectos más singulares de la colonización brasileña fue la mezcla de culturas europeas, africanas e indígenas. Portugal introdujo su idioma, religión y estructuras sociales, mientras que la gran población esclava africana y las comunidades indígenas nativas también dejaron una profunda huella en la cultura y el arte. Cabe resaltar que Brasil fue uno de los mayores importadores de esclavos africanos durante la época colonial. Esta gran población africana influyó en la música, el arte, la gastronomía y las creencias religiosas, resultando en un sincretismo cultural único. Salvador de Bahía fue su primera capital. Luego se trasladó a Río de Janeiro en 1763, debido a la proximidad de las minas y el creciente comercio de oro. En el siglo XVII se descubrieron en Minas Gerais ricas vetas auríferas y más tarde de diamantes, lo que atrajo a la región a miles de mineros y sus familias, quienes dieron nacimiento a diversas ciudades. La prosperidad de la región fue tan grande que en el siglo XVIII, el 80% de la producción mundial de oro provenía de Minas Gerais. Portugal ejercía un monopolio total en la extracción de oro y diamantes. Este hecho afectó directamente la expresión artística del barroco como exaltación del poder, ya que Portugal, en busca de preservar intactas sus inversiones en América, prohibió el ingreso de órdenes religiosas, marginando la influencia del Vaticano. Sin embargo, se fundaron iglesias locales, producto de la rivalidad de hermandades religiosas que competían entre sí, por resaltar por sobre las demás. Hacia fines de esa centuria las vetas comenzaron a agotarse, lo que determinó la decadencia económica y la casi general paralización de toda la zona en el siglo XIX. El centro más importante de la actividad minera fue Ouro Preto, que fue declarado Monumento Nacional, por la UNESCO, Patrimonio de la Humanidad. A diferencia de muchas otras colonias en América Latina, Brasil logró su independencia sin una gran guerra revolucionaria. En cambio, la independencia fue proclamada por Dom Pedro I, el hijo del rey portugués, lo que mantuvo una relación estrecha con Portugal. En Brasil, se fue desarrollando un arte colonial algo posterior al de las posesiones españolas precedentemente estudiado, ya que solo en la costa septentrional quedan escasas muestras del siglo XVI. Como ocurrió con el arte colonial de los virreinatos, en el arte colonial brasileño encontramos una mezcla de influencias. En este caso serán principalmente portuguesas, es decir, europeas, y africanas. Aunque hay presencia indígena, la influencia en el arte no es tan visible como en las regiones colonizadas por España, donde las civilizaciones precolombinas dejaron una huella más marcada. El estilo más predominante fue el barroco, pero también encontramos obras al estilo rococó, algo que no se dio con tanta claridad en el resto del continente. Considerando en su conjunto, el arte colonial brasileño presenta dos grandes áreas claramente diferenciadas, la de la costa, con un barroco muy europeo que muestra escasas alteraciones, y que se concentró mucho más en el norte que en el sur, especialmente en Bahía, Recife y Belém.
y el de la región minera mediterránea, donde se desarrolló con alguna posterioridad, con una acentuada influencia africana, e incluso indígena. En los pueblos mineros, la riqueza derivada del oro, permitió una decoración interna más lujosa y exuberante que en las regiones costeras, donde la ornamentación solía ser más sobria. El barroco mineiro se asocia con una intensidad dramática, mientras que en las costas es más refinado y comedido. Aunque ambas regiones recibieron influencias europeas, el barroco mineiro se desarrolló con una mayor libertad creativa debido a la distancia de las ciudades portuarias y a la mezcla de culturas. Esto dio lugar a un barroco más brasileño en los pueblos mineros, mientras que en las ciudades costeras predominó una mayor fidelidad a los modelos europeos. A continuación veremos lo más destacado de la arquitectura, escultura y pintura del Brasil colonial. Como ya dijimos, el barroco en Brasil se desarrolló de manera diferenciada en las regiones costeras y en los pueblos mineros del interior. Esto se va a evidenciar en la arquitectura colonial. Bahía, que fue la capital del Brasil hasta 1763, es probablemente la ciudad americana que conserva el mayor número de obras maestras de la arquitectura colonial, gracias a la euforia barroca que culminó en el siglo XVIII, la que produjo en la ciudad una gran cantidad de iglesias, además de colegios, asilos, hospitales y palacios, en todos los cuales se percibe una marcada tendencia italianizante. La célebre iglesia de la Orden Tercera de San Francisco, construida entre 1701 y 1703, es una verdadera joya del barroco por su abigarrada, deslumbrante e imaginativa decoración. Nuestra Señora de la Concepción de la Playa, construida entre 1739 y 1766, y famosa por su frontis y sus torres, está considerada como la más puramente portuguesa de la ciudad. La iglesia de la Orden Tercera del Carmen es de un barroco avanzado, muy elaborado, llegando a ser casi del estilo rococó. Es asimismo muy interesante la iglesia de Nuestro Señor de Bonfim. La actual catedral, que era la iglesia del Colegio de los Jesuitas, fue construida en 1657. En Recife el desarrollo de la arquitectura colonial también culminó en el siglo XVIII, como consecuencia del cual surgió un conjunto de templos comparables a los de Bahía, algunos de ellos con claustros italianizantes. Corresponde mencionar en primer término a la iglesia que exhibe el máximo esplendor del barroco brasileño, la célebre Capilla Dorada de la Orden Tercera de San Francisco, de 1696, cuyos muros arborescentes y decorados con motivos vegetales en oro, son de una riqueza deslumbrante. Otras iglesias de extraordinario interés en la ciudad son el Carmen, Nuestra Señora del Rosario, San Pedro de los Clérigos, San Antonio y Santa Teresa. Belém, que por su ubicación en el delta del Amazonas, tuvo un gran desarrollo durante el auge comercial de la colonia, conserva un templo cuyo tipo de fachada se generalizó en toda la región de la costa. Se destaca Santo Alexandre, de 1718, con un exterior sobreornado por motivos tropicales estilizados, que se alternan con formas geométricas propias del barroco temprano. Río de Janeiro, que sucedió a Bahía como capital, conserva en muy buen estado la iglesia de la Candelaria, una de las más espaciosas del país, y la más suntuosa de la ciudad. San Benito, iniciada en 1633, con algunas de las mejores pinturas y esculturas coloniales del país. Nuestra Señora de la Gloria, del primer cuarto del siglo XVIII, con notable emplazamiento y bellísima portada tallada en mármol. Los conventos de San Antonio y San Francisco de la Penitencia, el templo de la Orden Tercera del Carmen, el Palacio de la Ciudad o de los Virreyes, posteriormente real o imperial, concluido en 1743, y el Acueducto Carioca,
popularmente conocido como Arcos da Lapa, de mediados de ese siglo XVIII, famoso entre otras celebradas construcciones coloniales. La ciudad Ouro Preto conserva su antiguo y singular aspecto colonial y sus invalorables tesoros, algunos de los cuales están siendo cuidadosamente restaurados, dentro de la más absoluta fidelidad a sus formas originales, merced a planes muy bien elaborados y también aportados por organismos internacionales. Aquí encontraremos iglesias de una riqueza deslumbrante, como por ejemplo la iglesia de San Francisco de Asís. Es una obra maestra del barroco brasileño que destaca por su singularidad formal y espacial. Su fachada curva, una de las características más notables, rompe con la rigidez geométrica típica del barroco europeo, otorgando fluidez y dinamismo. El uso de la esteatita, o piedra de jabón, en la ornamentación exterior, especialmente en las esculturas y relieves, añade una textura suave y detallada que complementa la plasticidad del edificio. En el interior, la iglesia presenta un espacio reducido pero ricamente decorado, con altares tallados en madera y dorados que contrastan con la sobriedad de la estructura. La integración de la escultura y la arquitectura es un aspecto destacado, donde las figuras de santos, ángeles y motivos religiosos parecen emerger directamente de las paredes, creando un ambiente de intensa emotividad religiosa. La iglesia de Nuestra Señora del Pilar es otro claro ejemplo del barroco brasileño en su fase más ornamentada y opulenta. Desde un punto de vista formal, su fachada es relativamente sobria y simple en comparación con su interior, lo que genera un fuerte contraste. El interior está ricamente decorado con tallas de madera doradas, especialmente en el altar mayor y en los altares laterales, cubiertos con láminas de oro que destacan por su extravagancia y detallismo. El espacio interno es relativamente estrecho, pero está concebido para crear un efecto visual grandioso, gracias a la densidad decorativa que recubre prácticamente cada superficie. Las curvas y formas dinámicas de los altares y retablos, típicas del barroco, juegan con la luz natural y las velas, generando un efecto de profundidad y movimiento. Esta combinación de espacialidad reducida y decoración exuberante convierte a la iglesia en un espacio sobrecogedor y monumental, a pesar de sus dimensiones físicas moderadas. La iglesia de Nuestra Señora del Rosario dos Pretos se distingue por su singular diseño arquitectónico, que combina elementos del barroco, con influencias africanas debido a su construcción por esclavos y libertos afrobrasileños. A diferencia de otras iglesias de la ciudad, presenta una planta inusual de forma ovalada, lo que genera un espacio interior más dinámico y envolvente. Su fachada, aunque simple en ornamentación, destaca por sus torres gemelas redondeadas, que otorgan un sentido de simetría y equilibrio. El uso de curvas tanto en la fachada como en la planta interior crea un efecto fluido que rompe con las líneas rectas típicas de las construcciones coloniales. El interior, aunque más austero en comparación con iglesias como la del Pilar, tiene un fuerte sentido de comunidad e identidad, siendo un espacio significativo para la hermandad afrobrasileña. Los detalles de la ornamentación reflejan el trabajo artesanal local, con un enfoque más en la estructura que en la exuberancia decorativa, lo que le da un carácter más humilde pero igualmente monumental. Otras iglesias importantes en Ouro Preto son el Carmen, iniciada en 1766, la Concepción y San Miguel. En Mariana, San Francisco y el Carmen. En Sabará, el Carmen, iniciada en 1763, y Nuestra Señora de O, de 1717. En Congonhas, el Santuario del Buen Jesús. En São João del Rei, San Francisco de Asís, construida en 1774. En Tiradentes, la iglesia parroquial y la del Rosario, ambas del siglo XVIII.
La escultura fue uno de los principales medios de expresión artística durante el periodo colonial en Brasil, destacándose por su dramatismo y expresividad. Las figuras religiosas, especialmente santos, vírgenes y escenas de la Pasión de Cristo, eran esculpidas en madera, típicamente policromada, o piedra de jabón, material local que facilitaba el detallado minucioso. La pintura colonial en Brasil, en su mayoría de carácter religioso, se destaca por la influencia directa del barroco y rococó europeo, traído por artistas portugueses y europeos que trabajaron en la decoración de iglesias. Los pintores coloniales brasileños desarrollaron un estilo que, aunque inicialmente imitativo, adquirió una identidad propia. Como artistas destacados encontramos a Manuel da Costa Ataíde, pintor conocido por su trabajo en la iglesia de San Francisco de Asís en Ouro Preto. Su estilo se caracteriza por el uso de colores vibrantes y la representación de figuras religiosas con rasgos locales, como el famoso cielo de Ouro Preto en el techo de dicha iglesia. Pero sin lugar a dudas, el artista más sobresaliente fue Aleijadinho, uno de los artistas más importantes de todo el arte colonial. De identidad mestiza, su nombre era Antonio Francisco Lisboa. Su apodo, Aleijadinho, que significa el pequeño lisiado, proviene de la enfermedad degenerativa que sufrió en la adultez, posiblemente lepra o sífilis, que le deformó el cuerpo y le hizo perder el uso de las manos y los pies. La leyenda dice que, a pesar de estas dificultades, siguió trabajando, atándose las herramientas a sus muñones, lo que aumentó su misticismo como un genio que venció la adversidad. Su estilo barroco es profundamente emocional y dramático, caracterizado por la expresividad de las figuras, la detallada ornamentación y el uso de curvas y líneas dinámicas. En sus esculturas, Aleijadinho demostraba una gran maestría en la talla en madera y en esteatita. Sus figuras religiosas, especialmente los santos, muestran rostros llenos de emoción y una compleja gama de sentimientos, desde la serenidad hasta el sufrimiento, una característica fundamental del barroco. En el campo arquitectónico, Aleijadinho también dejó una huella imborrable. Su estilo en la arquitectura es innovador, fusionando la planta tradicional con la creatividad decorativa del barroco. Sobresalen los detalles ornamentales de fachadas y altares, donde la línea entre la arquitectura y la escultura se difumina. Un ejemplo notable de su trabajo arquitectónico es la iglesia de San Francisco de Asís. La singular capacidad creadora del Aleijadinho, que ofrece ejemplos extraordinarios en Ouro Preto y en Sabará, culminó en el Santuario del Buen Jesús, de la ciudad minera de Congonhas do Campo. Allí se pueden admirar sus notables tallas en cedro policromado ilustrando las estaciones del Calvario, donde las figuras aparecen con un gran dinamismo y expresión. También se destacan las estatuas de los 12 profetas, en la escalinata que sirve de atrio a la iglesia, obra colosal y de extraordinaria riqueza, tanto por su concepción de conjunto, como por la prodigiosa realización de cada una de las figuras, hondamente conmovedoras, y que parecen monumentales, aunque en sus dimensiones físicas no lo son tanto. Estas dos grandes y complejas obras maestras, una tallada en madera y la otra burilada en piedra, constituyen sin duda la máxima expresión de la plástica colonial americana y quizás el más rico aporte del arte latinoamericano de todos los tiempos al acervo universal. En nuestra siguiente clase entraremos en el último periodo del arte latinoamericano, el periodo independiente. Hasta la próxima.